Si eres un nuevo oyente, te recomendaría que primero escuchases mis 20 primeros audios. Esos 20 audios son los realmente importantes. Como sabéis, yo sostengo que el sistema financiero mundial colapsará en 2018. Y como también sabéis, para hacer esta afirmación me baso en la famosa portada de enero de 1988 de la revista The Economist, que es el boletín oficial de los Rothschild, en la que ellos mismos nos comunicaron que nos preparásemos para la implantación de una única moneda mundial en 2018, lo que implica que previamente han de destruir las monedas nacionales existentes en cada país, que es precisamente lo que buscan al provocar de forma deliberada el hundimiento del sistema financiero y de la economía mundial. La verdad es que no me entra en la cabeza que hayan tenido la desfachatez de hacer públicos sus planes, de avisarnos, y además de hacerlo con tanta antelación. No logro entender qué ganan con ello. Por más vueltas que le doy al asunto, no consigo encontrar una explicación razonable. Tampoco sabía por qué habían elegido el año 2018. En uno de mis primeros audios afirmo que probablemente tiene que ver con la numerología, pues a la actual élite, que pertenece a una secta satánica, le fascina todo lo relativo a la simbología y la numerología, pues creen que los símbolos y los números tienen poderes ocultos. En ese mismo audio os invitaba a tener en cuenta todo esto, pero también os sugería que no perdieseis vuestro tiempo buscando explicaciones a esta cuestión, y que simplemente os quedéis con la idea de que 2018 era el año elegido, no porque yo lo diga, sino porque ellos mismos tuvieron la deferencia de comunicárnoslo. Pues bien, creo que he encontrado la solución a este enigma. Pero antes de exponer mis conclusiones, voy a compartir con vosotros mi tesis acerca de cómo hemos podido llegar a estos extremos. Pues aunque os cueste creerlo, hubo un tiempo en el que esta gente eran seres humanos normales. Sí, eran gente como tú y como yo. Como sabéis, los banqueros de Londres y Nueva York son sionistas, es decir, son supremacistas judíos. Gente que cree que los judíos son el pueblo elegido por Dios y que están destinados a dominar a las demás naciones, pues los demás seres humanos están en este mundo para servirles, como de hecho también están a su servicio los animales y las plantas, de ahí su escaso respeto por la madre naturaleza. Huelga decir que muchos judíos no son sionistas, pero claro, resulta que los más poderosos y prominentes sí lo son, así que de alguna manera ellos son los que marcan el paso a los demás. Creo que su proceso de degeneración comenzó hará unos 200 años. Los antepasados de los actuales banqueros eran comerciantes de éxito, sin mucho poder político, por cierto. Eso es algo que fueron adquiriendo con el paso del tiempo. Una operación de asalto al poder que despertó muchos recelos antisemitas en amplias capas de la sociedad. Estos comerciantes tenían tanto dinero que ya no sabían qué hacer con él, así que decidieron prestarlo para sacarle el máximo rendimiento. Es decir, se hicieron banqueros. Esta gente era muy religiosa y leían las Sagradas Escrituras con gran entusiasmo. Su gran pasión era Dios. Pero si uno lee detenidamente la Biblia, también aparece la figura de Satanás, una figura que también debe ser estudiada para comprender mejor a Dios. Esta gente tenía mucho dinero y pronto mostraron interés por comprar antiguos y enigmáticos libros en los que se hacía referencia al Señor de las Sombras, obras que incluso contenían salmos y fórmulas rituales para invocar a Satanás. Aquí es donde entra en escena la Cábala, que en hebreo significa lo que es recibido. La Cábala constituye la tradición mística y esotérica del judaísmo y analiza las Sagradas Escrituras buscando significados ocultos en sus textos con una metodología muy original y pintoresca. El caso es que, como sabéis, el roce hace el cariño, y algunos de estos individuos se empezaron a sentir más atraídos por Satanás que por Dios, hasta el punto de que en un momento dado decidieron convertirse en sus siervos y adorarle a él en vez de a Dios. No olvidéis que en el siglo XIX se puso muy de moda entre la clase alta de Londres el espiritismo y todo lo relativo al esoterismo en general, un fenómeno que incluso tuvo su reflejo en la literatura. Drácula, Frankenstein, la momia, etc. A partir de ahí, estos degenerados consiguieron entablar relaciones entre ellos para acto seguido fundar sus tenebrosas sociedades secretas. De igual forma que hoy en día los pederastas, a pesar de los peligros y las dificultades, se las apañan para contactar entre sí y crear sus grupos cerrados. Pues ya se sabe que Dios los cría y ellos se juntan. Bueno, en este caso Satanás, claro. Por cierto, hablando de sectas satánicas y pederastas, tengo una buena noticia. Puede que dentro de poco por fin se desarticulen las redes de pedofilia que operan en Washington y Hollywood. Redes que han operado con total impunidad durante décadas. Redes que evidentemente han contado con la protección de individuos muy poderosos. Sé que algunos de mis oyentes son muy creyentes y les decepcionará lo que voy a decir, pero en fin,
es menester aclarar este punto. Yo soy agnóstico. No soy ateo, pues desconozco si una fuerza superior rige el universo. Creo que tanto los creyentes como los ateos pecan de arrogancia, pues los simples mortales no tenemos capacidad para saber si Dios existe o no existe. Dicho esto, me parece evidente que los dioses de las religiones organizadas, el judaísmo, el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo, etc., son una invención humana. En otras palabras, no creo en la existencia de Satanás. Ahora bien, lo que yo crea carece de importancia. El caso es que los banqueros de Londres y Nueva York sí creen en su existencia, y eso tiene unas repercusiones muy graves para todos nosotros. Dicho esto, tengo que reconocer que a veces dudo y me planteo sinceramente la posibilidad de que Satanás realmente exista, porque lo que ha logrado esta gente en los últimos 100 años no es normal. Vale que sea gente muy inteligente, o más bien muy astuta, maliciosamente astuta, pero aún así eso no explica que hayan conseguido todo lo que han conseguido. Es imposible que lo hayan hecho sin la ayuda de una fuerza superior y sobrenatural. Tal vez al final resulte que sea cierto eso que dicen algunos de que el siglo XX ha sido el siglo de Satanás. Pero atención, porque no se puede descartar que el siglo XXI sea el de su consagración. Si en el futuro consiguen implantar un chip a todos los seres humanos, esa será la prueba de que finalmente se han salido con la suya. Pues bien, aquí viene la bomba. La decisión de hundir la economía con premeditación y alevosía en el 2018 ha de buscarse en la cabalística. En el esoterismo judío, el número 7 es el número más poderoso de todos, es el número sagrado por excelencia. No en vano Dios creó al mundo en un plazo de 7 días. A partir de este número se pueden prefigurar ciclos, concretamente ciclos cortos, de 7 años, y ciclos largos, de 70 años. Atención ahora con esto. El Estado de Israel fue fundado el 14 de mayo de 1948. Hoy, 14 de mayo de 2018, se cumplen 70 años de la refundación de Israel, y todo apunta a que los locos sionistas satánicos que dirigen el cotarro desde Londres y Nueva York han decidido que este año es el año propicio para provocar un cambio de ciclo, para iniciar una nueva era en la que se erigirán como los soberanos absolutos del mundo gracias al control que ejercerán sobre el Fénix, que es la denominación de la nueva moneda que se impondrá en todo el mundo en 2018, por las buenas o por las malas. Y puesto que según ellos ha llegado la hora de iniciar un nuevo ciclo, una nueva era, cabe la posibilidad de que también consideren que ha llegado el momento de crear el Gran Israel. Los sionistas consideran que el gobierno israelí tiene la obligación de recuperar los territorios del Israel bíblico, es decir, los territorios que ocupaban las 12 tribus de Israel en el año 1000 a.C., lo que equivale a expulsar a los palestinos de Cisjordania e invadir el sur del Líbano y la mitad oriental de Jordania. Todo esto ya es de por sí bastante loco, pero luego está la facción de los sionistas irredentistas. Estos no es que sean radicales, estos directamente están tarados, pues basándose en un oscuro pasaje de la Torá, uno solo y además muy confuso, consideran que tienen que conquistar, atención ahora, Gaza, Cisjordania, Jordania, Líbano, Siria, la mitad de Irak, Kuwait, el norte de Arabia Saudí y Egipto hasta el Nilo. ¡Alucinante! ¿Y qué tienen pensado hacer con la población árabe que habita en esos territorios? Muy sencillo, matar a un tercio, esclavizar a otro tercio y mandar a Europa al tercio restante. Llegados a este punto es donde muchas cosas que han sucedido en los últimos 15 años empiezan a cuadrar. Estados Unidos, su vasallo, invadió Irak en 2003. Israel atacó el sur del Líbano en 2006. Sus servicios secretos promovieron la guerra civil en Siria en 2011. De hecho, hay voces que afirman que las siglas del Estado Islámico ISIS en realidad hacen referencia al Israeli Secret Intelligence Service, como acto de recochineo, para reírse de los sirios, vamos. Bombardeó Gaza con fósforo blanco en 2014, matando a 500 niños. Y durante los últimos años, sus agentes destinados en Europa, políticos, periodistas, etc., han presionado y chantajeado emocionalmente a los europeos para que acojamos a millones de refugiados árabes. Por cierto, no olvidéis que sus millonarios primos de Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar no han acogido a ningún refugiado. Al parecer, para comprar clubes de fútbol europeos sí tienen dinero, pero para ayudar a sus primos de Siria e Irak, no. Ya se ve cuáles son sus prioridades. A simple vista, da la sensación de que todas esas operaciones les han salido mal, pues ahora Irak es un estado fallido, Bashar al-Assad sigue en el poder en Siria y la invasión del sur del Líbano de 2006 fue una operación desastrosa. Pero si lo analizáis detenidamente,
Los otrora poderosos ejércitos de Irak y Siria hoy en día están muy debilitados, y Líbano es un país fracturado, de tal forma que ahora mismo no son rivales para el ejército israelí. Por eso los sionistas odian a muerte a Rusia y a Irán, pues en estos momentos lo único que frena sus planes de crear el gran Israel son los rusos y los iraníes. Para doblegar a estas dos grandes potencias, posiblemente harán intervenir a los ejércitos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, e incluso forzarán a los demás miembros de la OTAN a colaborar con ellos en su siniestra aventura. Ya se ve, pues, que el riesgo de que estalle un gran conflicto internacional en el Oriente Próximo en los próximos meses es elevadísimo. Eso sí, ya sabéis que a ellos les gusta hacerse las víctimas, por lo que siempre procuran que sean los otros los primeros en atacar, hasta el punto de que si no lo hacen, ellos mismos organizan una operación de bandera falsa. Todo ello para pasar ante la opinión pública mundial y ante la historia como las eternas víctimas. No sé a vosotros, pero a mí su victimismo ya me aburre. Tal vez esto explique que Israel haya forzado al gobierno americano a trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén precisamente hoy, el día del inicio de una nueva era según la Cábala. Una medida tomada con el objetivo de provocar a los musulmanes con la esperanza de que estos hagan una estupidez y ataquen a Israel. Hasta ahora me he referido al proyecto sionista del Gran Israel y a las idealistas motivaciones psicológicas que impelen a los dirigentes israelíes a actuar de forma tan agresiva. Pero en realidad hay razones más terrenales que explican por qué el riesgo de un gran conflicto internacional es tan elevado. Como sabéis, el poderío de Israel descansa sobre el control que los banqueros sionistas de Londres, Nueva York y París ejercen sobre el sistema financiero internacional. Si pierden el control del mismo, la seguridad e incluso la supervivencia de Israel quedará seriamente comprometida. Dicho control ahora mismo está amenazado por el hecho de que China, Rusia y todos sus aliados están dejando de usar el dólar en sus transacciones internacionales, a lo que hay que añadir los dos importantes acontecimientos mundiales que tuvieron lugar el pasado 26 de marzo. En primer lugar, cumplí 41 años, y en segundo lugar, China por fin puso en marcha el sistema del petrodólar, lo que equivale a lanzar un enorme torpedo a la línea de flotación del sistema del petrodólar. La verdad es que no me puedo imaginar un regalo de cumpleaños más ilusionante. Muchas gracias, presidente Xi Jinping. Escuchándome, posiblemente muchos oyentes lleguen a la conclusión de que soy pro-chino y antiamericano. En realidad yo solo miro por los intereses de España y de Europa, y da la casualidad de que son los norteamericanos los que tienen desplegados a sus soldados en Europa, no los chinos. Nosotros no somos los aliados de Estados Unidos, somos sus vasallos, y eso tiene que acabar. Cuanto más se debilite Estados Unidos, antes tendrán que retirar a sus tropas de ocupación de Europa, y el camino más rápido para que ello suceda es que pierdan el control del sistema financiero internacional, que es lo que está sucediendo en este preciso momento. Hasta aquí las buenas noticias. Las malas son que es poco probable que Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel acepten de buen grado perder el control del sistema financiero, por lo que lo más probable es que más pronto que tarde provoquen un gran conflicto internacional. De momento ya ha empezado la guerra comercial, tal y como predije hace un año, por cierto. A esta le seguirá la guerra de divisas, en la que todos los países iniciarán una carrera para ver cuál de ellos devalúa su moneda más rápido. Esta medida, lógicamente, propiciará la aparición de la hiperinflación, lo que sumirá al mundo en el caos, abocándonos a todos a una guerra militar global que probablemente comenzará en Oriente Próximo. Señores, tanto si sois creyentes como si no lo sois, que Dios nos coja confesados a todos.